El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry y localizado en la villa de Bilbao, España. Es uno de los museos vinculados en régimen de franquicia o colaboración con la Fundación Solomon R. Guggenheim. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España. Las negociaciones para la construcción del museo entre las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los directivos de la Fundación Guggenheim comenzaron en febrero de 1991. El acuerdo se firmó a finales de ese año, seleccionándose el arquitecto y el emplazamiento del edificio a mediados de 1992. Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido una media superior al 1.000.000 de visitantes anuales, causando un impacto extraordinario en la economía de la sociedad vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios públicos y privados en la villa, además de mejorar la imagen de la ciudad. Todo este fenómeno, bautizado por los medios de comunicación como el efecto Guggenheim o el efecto Bilbao, ha puesto de relieve la importancia del turismo cultural y ha generado un efecto de emulación en otros países, con desiguales resultados. La característica más llamativa del museo es el innovador edificio en el que se emplaza, constituido por formas curvilíneas retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Cuenta con una superficie total de 24.000 metros cuadrados, de los cuales 10.540 metros cuadrados están reservados para las exposiciones, distribuidos en 19 galerías, siendo el museo con más metros expositivos del estado. Se ubica a las orillas del río Bilbao, junto al puente de la Sal, que está rodeado por una torre hueca. En cuanto a la arquitectura, fue diseñado por el gabinete de arquitectos de Frank Gehry. Fue abierto al público en 1997 y alberga exposiciones de arte de obras pertenecientes a la Fundación Guggenheim y exposiciones itinerantes. Muy pronto el edificio se reveló como uno de los más espectaculares edificios de constructivistas. El diseño del museo y su construcción siguen el estilo y métodos de Frank Gehry. Como muchos de sus trabajos anteriores, la estructura principal está radicalmente esculpida, siguiendo contornos casi orgánicos. El museo afirma no contener una sola superficie plana en toda su estructura. Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el exterior está recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza que fue muy difícil de encontrar. Al final se logró encontrar en Huesca, Granada, de un color similar a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto. El edificio, visto desde el río, aparenta tener la forma de un barco, rindiendo homenaje a la ciudad portuaria en la que se inscribe. Sus paneles brillantes se asemejan a las escamas de un pez, recordándonos las influencias de formas orgánicas presentes en muchos de los trabajos de Gehry. Visto desde arriba, sin embargo, el edificio posee la forma de una flor. Para su diseño, el equipo de Gehry utilizó intensamente simulaciones por ordenador de las estructuras necesarias para mantener el edificio, siguiendo unas formas que hubiera sido imposible de realizar pocas décadas antes. Mientras que el museo domina las visitas de la zona desde el nivel del río, su aspecto desde el nivel superior de las calles es mucho más modesto, por lo que no desentona con su entorno de edificios más tradicionales. El interior del museo es menos complicado que el exterior, pero también tiene elementos curvos, aunque en general el interior es muy diáfano. Se pueden distinguir tres plantas. La entrada principal del museo está al nivel de las escaleras exteriores que comienzan en la plaza antes descrita y bajan hasta el nivel de la planta baja. Sobre las puertas de la entrada hay una pared acristalada que no cubre nada. Hay una parte de la planta baja que es sótano y está cerrada al público. Desde la entrada se accede directamente al hall, una enorme habitación de 50 metros de altura con una planta en forma de flor de acceso a la gran sala, a las que tienen forma de pétalo, las que son rectangulares y la terraza de marquesina que está a la cara norte. Esta marquesina tiene un solo pilar muy alto que da esbeltez a la estructura bajo el grueso techo de la misma, y hay estructura metálica que lo sujeta. En el centro del hall hay un enorme pilar. Además hay ascensores, pasarelas y escaleras que comunican las plantas superiores. Las formas interiores del hall no siguen las formas geométricas y tienen partes recubiertas de piedra y otras acristaladas. La sala más grande del museo es la Gran Sala, conocida también por el nombre de la Sala del Pez.
por su forma exterior. Es muy alargada y alberga obras artísticas de enorme tamaño, algunas de las cuales son temporales y otras permanentes. La obra 24 cabezas por Antonio Saura es una obra espectacular la cual se encuentra en el Museo de Guggenheim en Bilbao. Esta obra en papel constituye una parte importante del trabajo de Saura. Fue pertinaz dibujante durante toda su carrera y empleaba el dibujo para explorar todas las variaciones y transformaciones de sus múltiples temas. 24 cabezas, la cual fue creada en 1957, pertenece al tema Multitudes, en la que trajo el artista desde finales de la década de los 50 hasta los últimos años de su vida. En estas obras, los rostros sin cuerpo entrelazados ocupan la mayor parte o toda la superficie del lienzo o el papel, creando una composición amplia e integral. 24 cabezas destaca por ser una colección más flexible de figuras garabateadas. Las cabezas de tono terroso, definidos por estallidos estenográficos sin ilusión alguna de profundidad, se articulan por líneas de luz blanca o sombra. La siguiente obra se denomina Villa Borghese y fue hecha por Guillaume de Corny. Sigue expuesta en la sala 304 del museo. Aunque con frecuencia se le cita como el creador de la pintura de acción, un medio de expresión abstracto, puramente formal e intuitivo, Guillaume de Corny solía trabajar a partir de la realidad que tenía enfrente en sí, básicamente a partir de figuras y paisajes. Desde el 1950 hasta el 1955, de Corny llevó a cabo su famosa serie Mujeres, en la que integra la forma humana con la aplicación agresiva de la pintura, los colores violentos y las vigorosas pinceladas del expresionismo abstracto. Estos retratos femeninos resultaron muy polémicos, no solo por su carnalidad vulgar y su estridente colorido, sino también por su adopción en la representación figurativa, opción que a muchos de los artistas del expresionismo abstracto contemporáneos a de Corny les parecía un paso atrás, pero a lo que él recurrió reiteradamente a lo largo de su carrera artística. En la segunda mitad de los años 50, de Corny se centró en los paisajes como base de una serie de composiciones abstractas. En un principio, estas obras reflejaban un entorno urbano de su estudio al centro de Manhattan, en una serie de pinturas energéticas y muy trabajadas que el crítico Thomas Hems definió como paisajes urbanos abstractos. De Corny reflejó el ritmo frenético de la vida de la ciudad sin representar ninguna forma ni figura identificable. Hacia finales de la década, cuando empezó a pasar más tiempo trabajando en East Hampton Island, lugar al que se trasladaría finalmente en el 1963, el referente de sus pinturas fue cada vez más pastoral. En cambio, de temas vino acompañado del giro formal correspondiente, ya que la proliferación frenética de formas y planos que habían caracterizado los paisajes urbanos abstractos se dio terreno a composiciones de relativa claridad y moderación, con pinceladas amplias que recuerdan a las pinturas de Frank Killey, amigo de Corny. Villa Borghese es una de las escasas obras del gran formato realizado por Corny. En el 1960 no se basa en el encuentro del artista con Nueva York y sus alrededores, sino con el encuentro con Roma, donde pasó unos 5 meses en 1959 a 1960. No solo se le alude al lugar del título de la pintura, que hace referencia a un gran y conocido parque público de la capital italiana, sino que también en sus coloridas tonalidades mediterráneas. Las amplias zonas de color pintadas en una capa húmeda superpuestas sugieren correspondencias naturalistas, la luz amarilla del sol, el cielo y el aguas azules, las hierbas y las hojas verdes. Sin embargo, esta obra que de Corny realizó a su vuelta a Nueva York no representa ningún lugar concreto. Es más bien una traducción subjetiva al paisaje pintoresco de su recuerdo de la ciudad eterna. El viaje de 10 años después, realizado por el pintor estadounidense Robert Motherwell, una figura destacada del expresionismo abstracto. Fue uno de los miembros más jóvenes de la llamada New York School, que también incluía a Jackson Pollock, Mark Rothko y William de Koop. Muchos de los motivos fueron recurrentes a lo largo de su carrera artística. A menudo se replanteaba sentimientos y expresiones anteriores, alterándolos
y añadiéndoles nuevas dimensiones, como ocurrió en el viaje 10 años después de 1961. En el primer viaje de grandes dimensiones de 1949, Motherwell pone de manifiesto el interés que siempre había sentido por la naturaleza de la pintura mural. Por aquel entonces, utilizaba en gran medida un vocabulario formal derivado del cubismo sintético. El artista explicó que aquel viaje hacía referencia al famoso poema de Baudelaire, El viaje, cuyo el último verso declara de manera triunfal la intención del poeta de llegar al fondo del ignoto para encontrar lo nuevo. Volviendo a este tema, el viaje de 10 años después revela con su enorme movimiento la actitud mucho más compleja de Motherwell con respecto a la naturaleza de su experiencia de búsqueda. Nada es tan fijo, tan seguro, como esas formas cubistas de la pintura anterior, aunque este cuadro todavía presenta el pronunciado planteamiento horizontal. Los espacios son más vastos y están delineados menos concretamente. El espectador puede escudriñar esos espacios en expansión y se ve obligado por la grandeza y la extensión a lo largo del eje horizontal a introducirse en varios ambientes muy diferentes. En este cuadro, Motherwell utiliza una técnica que acababa de descubrir, la de salpicar y tirar la pintura con toda libertad, permitiendo que el papel del azar, siempre presente en su pensamiento, adquiriera mayor protagonismo.